El día de hoy hablaremos acerca del campo eléctrico. ¿Qué podemos definir nosotros como un campo eléctrico? Es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica debido a la presencia de otras cargas. De una manera un poco más suscita podríamos decir que el campo eléctrico es el área de influencia o la zona de influencia que tiene una carga eléctrica en el espacio. Esto nos permite inferir que cualquier carga eléctrica existente puede generar un campo eléctrico. Su naturaleza y su forma varía en función de la cantidad de carga que posea y de la naturaleza de dicha carga, bien sea positiva o bien sea negativa. Se trata de una magnitud vectorial, representada con la letra E y cuyas unidades son los newtons sobre coulomb, que desde ese punto de vista podemos observar que se trata de una unidad de fuerza sobre una unidad de carga eléctrica. El primer gran científico físico en estudiar precisamente el campo eléctrico era Michael Faraday. Michael logró observar desde su física experimental las interacciones que tenían estas cargas en el espacio y le permitió posteriormente establecer lo que conocemos actualmente como las líneas de campo o las líneas de influencia de campo eléctrico. Sin embargo, sus limitaciones desde el punto de vista matemático no le permitieron realizar modelos o ecuaciones que describieran de una manera mucho más precisa esta interacción entre las cargas. Posteriormente sería James Clerk Maxwell, otro científico británico, quien podría establecer estas ecuaciones a partir de todos los hallazgos que pudo hacer Faraday desde el punto de vista experimental. También es bueno aclarar que Maxwell es quien ostenta actualmente el título de haber sido el científico que pudo sintetizar toda la electricidad y toda la electrostática y la electrodinámica a partir de 4 principales ecuaciones que actualmente llamamos las ecuaciones de Maxwell. Son ecuaciones matemáticamente muy elegantes que describen todo el electromagnetismo y toda la teoría física de una manera muy clara y muy concreta. Pero bueno, ¿qué son estas dichosas líneas de campo eléctrico? Estas líneas que establece Faraday son una representación visual de cómo es el comportamiento de las cargas eléctricas cuando se encuentran las cerca una de otra. Es decir, es básicamente la gráfica de la influencia de cada carga eléctrica en función de su naturaleza. Como observamos en esta imagen nos damos cuenta que dependiendo la naturaleza de la carga eléctrica, las líneas de campo son distintas. Mientras que en las cargas positivas las líneas de campo son de salida, en las cargas negativas las líneas de campo son de entrada. Eso es algo que es muy importante poder detallarlo, debido a que precisamente esta interacción entre cargas positivas y negativas nos va a permitir establecer si se trata de un campo de naturaleza repulsiva o de naturaleza atractiva para la carga de prueba que va a estar dentro de él. Cuando las cargas son de la misma naturaleza, es decir, ambas son positivas, estas líneas de campo no se pueden cerrar, es decir, no hay un principio y no hay un final. Por el contrario, tratan de alejarse y de no tocarse entre ellas, que es un fenómeno bien interesante porque esto nos va a permitir corroborar esa naturaleza que tienen las cargas eléctricas de buscar la neutralidad, de buscar un estado neutro. Al haber dos cargas positivas, ambas están compitiendo por la neutralidad y por tal motivo no es compatible o no generan fuerzas de atracción, sino por el contrario, fuerzas de repulsión. Esto también lo pudimos observar un poco mejor cuando estuvimos estudiando todo lo que está relacionado con la ecuación de Coulomb o la fuerza electrostática, que teníamos fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión según fuera el caso de cada una de las partículas. Adentrándonos un poco más desde el punto de vista matemático, la ecuación que describe el campo eléctrico se resume de la siguiente manera: E es igual a Fe sobre Q. Entendiendo que E es el campo eléctrico generado por una carga cualquiera o por una fuente cargada. No necesariamente estamos hablando de una carga puntual, sino que podemos tener un objeto cargado electrostáticamente. F es la fuerza electrostática experimentada por una carga específica dentro de ese campo eléctrico, es decir, una carga de prueba que nos va a permitir identificar la intensidad del campo eléctrico. Y finalmente esa carga de prueba es la que nosotros vamos a llamar Q minúscula, que es una carga que experimenta la influencia de un campo eléctrico. Desde el punto de vista matemático, si sustituimos la fórmula de fuerza electrostática por la ley de Coulomb, que ya la conocemos, es K sub E carga 1 carga 2 sobre radio al cuadrado, vamos a obtener que el campo eléctrico también se puede describir teniendo estas variables en consideración, donde E sigue siendo el campo eléctrico generado por una carga o por una fuente cargada,
K sub E es la constante electrostática del vacío, que por efectos prácticos sabemos que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Es una variable que ya habíamos visto previamente en el estudio de la ley de Coulomb. Q es la carga que experimenta el campo eléctrico. Ojo, no es la carga que lo genera, es la carga que lo experimenta. Y finalmente, R es la distancia a la carga que genera originalmente este campo. Es lo que nosotros llamamos el radio o la distancia de separación entre la fuente y la carga de prueba. Como podemos ver, son ecuaciones que son muy fáciles de utilizar, pero que también debemos de considerar que se tratan de ecuaciones que nos describen una variable de naturaleza vectorial. En el siguiente ejercicio vamos a poder detallar un poco mejor el funcionamiento del campo eléctrico desde el punto de vista vectorial y a partir de un problema con más de una carga eléctrica. El ejercicio dice de la siguiente manera: las cargas Q1, Q2 y Q3 se ubican en los vértices de un triángulo equilátero, cuya longitud de lado es de A igual a 3 centímetros. Si el valor de las tres cargas es el mismo, 5000 coulombs, calcule el campo eléctrico experimentado por la carga 3 debido a las otras cargas. Exprese dicho resultado en una sola expresión vectorial. Muy bien, entonces lo primero que vamos a detallar es que al tratarse de un triángulo equilátero, sabemos que los ángulos que se forman dentro del mismo son de exactamente 60 grados. Esto va a ser fundamental en el momento en el que yo tenga que descomponer de alguna manera los campos eléctricos generados por las cargas. Para iniciar, vamos a ubicarnos sobre la carga en la cual nosotros vamos a realizar el análisis. Y esa carga la vamos a ubicar en un plano cartesiano imaginario donde ella va a ser el origen. ¿Cuál es el objetivo de realizar este plano cartesiano imaginario? Poder ver cómo son las interacciones que se nos van a generar en esa carga debido a las otras dos cargas que nosotros tenemos en nuestro problema. Cuando nosotros detallamos un poco más, nos damos cuenta que tenemos dos cargas iguales que afectan a esta tercera carga. Si vamos a ser un poco más exquisitos, podríamos decir que existen unas fuerzas electrostáticas que se generan debido a Q1 y a Q2 sobre Q3. Pero como realmente lo que nos interesa es el campo eléctrico, vamos a analizar cómo es el campo eléctrico de ambas cargas, de Q1 y de Q2 antes de iniciar. Lo primero es que al hablarnos de que las tres cargas son iguales, yo debo considerar entonces que todas son positivas, debido a que en la parte inferior nos damos cuenta que Q3 y Q2 tienen el signo más. Quizás en la Q1 nos hizo falta, pero sabemos que al ser iguales todas son positivas. Al ser cargas positivas sabemos que sus líneas de campo, que lo vimos ahorita, son unas líneas de naturaleza ¿qué? Positiva, es decir, van saliendo desde la partícula. Cuando nosotros analizamos entonces cómo es la influencia de esa carga 3 sobre la Q1, nos damos cuenta que el vector que representa el campo eléctrico es un vector que es negativo en X y negativo en Y debido a que está saliendo desde Q1 y atravesando Q3. Si analizamos Q2 nos damos cuenta que también son líneas de campo positivas, es decir, salen desde la partícula y al salir desde la partícula nos damos cuenta que están totalmente sobre el eje X y sobre Q3 generan una fuerza que está negativa en el eje de las X. Es decir, esas dos líneas que están sobre Q3 son las que vamos a analizar. A una de ellas la vamos a llamar E13 debido a que es el campo eléctrico que se genera debido a Q1 sobre el punto en el cual está ubicado Q3. Y la otra la vamos a llamar E23 debido a que es el campo eléctrico que genera la carga 2 sobre la ubicación de la carga 3. Dado que estamos hablando de campos eléctricos, es importante entonces realizar el análisis que nosotros tenemos a continuación. Y es, al tener un campo eléctrico vectorial, diagonal, pues sabemos que ese campo eléctrico lo tenemos que descomponer en dos. Cuando estamos hablando de E13, sabemos que ese E13 viene con E13 en Y, que es negativo, y uno que vamos a llamar E13 en X, que también es negativo.
Al tener esos dos, al haber logrado descomponer este E13, pues ya no voy a necesitar esta diagonal. Precisamente ¿por qué? Porque yo ya sé que esa diagonal la pude descomponer o utilicé cuáles son sus componentes rectangulares. Ahora nuestro trabajo va a ser pues encontrar estos valores de E13 en X, E13 en Y y E23, que no le voy a poner en X, pero que yo sé que se encuentra en X debido a este análisis que hemos hecho de las líneas de campo de nuestras partículas. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula general de campo eléctrico que vimos hace un par de minutos. Campo eléctrico en general se puede calcular como la constante electrostática multiplicada por la carga de prueba sobre la distancia a la cual se encuentra la partícula con respecto a la partícula que genera el campo elevado al cuadrado. En esta ecuación que nosotros estamos viendo ahí tenemos todos los elementos para poder realizar la magnitud de campo eléctrico de cualquiera de las dos cargas sobre el punto donde se encuentra la carga Q3. Empecemos con el campo eléctrico debido a la carga 2 sobre la carga 3. Entonces sabemos que constante electrostática es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y lo vamos a multiplicar por nuestra carga de prueba, que en este caso se trata de la carga 3. Entonces yo ya sé que esa carga 3 será de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿De dónde salió ese por 10 a la menos 6? Recordemos que al tratarse de microcoulombs, pues ese micro lo puedo reemplazar por la notación científica correspondiente, en este caso 1 por 10 a la menos 6. Y lo vamos a dividir sobre la distancia al cuadrado, que esa nos la está dando precisamente la longitud del lado del triángulo, que son 3 centímetros. Por cuestiones de unidades, esos 3 centímetros yo los voy a convertir en metros, que sería 0,03 metros al cuadrado. Cuando yo pongo todos estos valores en nuestra calculadora, voy a obtener que el campo eléctrico 2 sobre 3 es igual a 5 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Ese valor va a ser el valor neto de 2 sobre 3. No le tengo que sacar componentes, debido a que precisamente al estar totalmente sobre el eje X, pues yo no tengo que preocuparme por el ángulo de inclinación, debido a que ambas partículas se encuentran sobre el mismo eje, el eje horizontal, y no tengo que descomponerlo. Sin embargo, cuando voy a realizar el cálculo que nos involucra la carga 3 con la carga 1, sí voy a tener que realizar tanto en X como en Y. Entonces yo digo que E1, 3 en X es igual precisamente a lo mismo que acabamos de plantear, constante electrostática, carga 3 sobre la distancia al cuadrado, pero en este caso lo tendré que multiplicar por el coseno del ángulo que se forma, que en este caso es un coseno de 60 grados, debido a que sabemos que se trata de un triángulo equilátero, es decir, todos sus lados son iguales y por definición sabemos que todos sus ángulos son iguales. Entonces para E1, 3 en X, yo voy a obtener el mismo cálculo porque se trata de la misma cantidad de carga, es decir, 5 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb, pero ese resultado lo tendré que multiplicar por el coseno de 60 grados, que sabemos que es 0.5. Es decir que para efectos prácticos, al dar todos estos valores en la calculadora, obtendremos que el campo eléctrico de 1 sobre la carga 3 en el eje X es igual a 2,5 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Repito el procedimiento con el E1, 3, pero en Y, es decir, tomaré nuevamente el 5 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb, debido a que se trata de exactamente los mismos valores, pero esta vez lo multiplicaré por el seno de 60. Obteniendo para esta componente un valor de 4,33 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Ahora bien, para obtener el campo eléctrico total, yo deberé de hacer una operación de sumar componente a componente, es decir, el E total sobre la carga 3 es igual a la sumatoria de todos los campos eléctricos que tengo yo en X
para la dirección o la coordenada en X, más la sumatoria de todos los campos eléctricos que tengo yo en Y para la dirección o la componente en el eje Y. Entonces, cuando yo reemplazo estos valores, y esto es importante tenerlo presente, yo debo de considerar que esto que yo hice, esta operación matemática, no me está dando aún la dirección. Esa dirección la tengo que deducir a partir del análisis de las líneas de campo que le acabo de realizar a cada una de las cargas. Entonces, en este caso, yo ya sé que todas las componentes que acabo de operar y la fuerza, el campo eléctrico neto de la carga 2 sobre la carga 3, pues está en el eje X. Entonces, esa influencia nos damos cuenta por la orientación del campo eléctrico con respecto a ese plano cartesiano imaginario que iniciamos al poner sobre el Q3, que todos los vectores son de naturaleza negativa. Entonces yo voy a decir que esta primera sumatoria va a ser, abro paréntesis, menos, porque se trata de la componente que va hacia la izquierda, es decir, negativa, menos 5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, que sabemos que es lo que nos dio el campo eléctrico de 2 sobre 3, menos 2,5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, que es el campo eléctrico de la componente 1 sobre 3 en el eje X. Entonces vamos a poner esto en X, más, abro paréntesis, menos, porque sé que va hacia abajo la componente en Y, ya vimos la gráfica, menos 4,33 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en el eje Y. Haciendo el análisis de todo esto y operando precisamente los paréntesis, voy a obtener que ese vector neto que me va a dar el resultado del campo eléctrico total sobre la carga 3 es igual a ¿qué? A menos 7,5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en el eje X. Es importante poner el eje en el cual se está realizando la operación, porque sabemos que al ser un vector tiene componentes en X y en Y. Ojo, si se tratara también de una operación tridimensional, pues sabríamos que tendría también en el eje Z, pero pues este no es el caso, estamos hablando de análisis vectoriales en 2 dimensiones. Más por menos, menos 4,33 por 10 a la 7 newton sobre coulomb en la orientación o en el eje Y. Y con esto cumplimos precisamente el requerimiento que nos estaba pidiendo el problema. El problema, si analizamos, nos decía, exprese dicho resultado en una sola expresión vectorial. Este es el vector que describe el campo eléctrico total que experimenta la carga 3 debido a la carga 1 y a la carga 2, dadas las distancias a las cuales se encuentra de dichas cargas. Espero que este ejercicio les pueda servir como material de estudio para prepararse para sus pruebas o simplemente para aprender un poco más acerca del campo eléctrico. Muchas gracias.